Buen día, el equipo número 5 presentará el tema de miniaturización de procesos y microreactores. Partamos primeramente con definir el concepto de miniaturización, que bien puede estar definido como la reducción del volumen de un sistema de producción de rendimiento fijo. Normalmente se pasa de las dimensiones convencionales de diseño, que van entre decenas de metros, a milímetros y micrómetros en relación a sus longitudes. Es importante aclarar que no existe una metodología general para el diseño e intensificación de los microreactores, y que estas pocas metodologías existentes tienen varias limitaciones. Además, es importante recordar que la miniaturización no es completa, sino que llega o está limitada por un caudal de producción deseado, las geometrías y los fenómenos de transporte que interaccionan y que varían acorde a la escala. En la imagen de la derecha podemos ver un microreactor de la marca AMAR con un volumen de 12 milímetros. Está diseñado principalmente para pruebas y análisis de parámetros en laboratorios de análisis. Bueno, ¿y qué se busca con la aplicación de la miniaturización de procesos? Bueno, los principales objetivos son reducir costos de capital y energía, ser más sustentables sin afectar el volumen de producción, enfoques a la automatización e industrias 4.0, soluciones a procesos más portátiles, distribuidos y eficientes, y una industria química más pequeña, barata y sobre todo segura. Entre las muchas ventajas que se pueden abarcar están principalmente la reducción de costos operativos, mejoras sustanciales en seguridad y reducción del impacto ambiental, esto claramente por las escalas que se manejan. También permite el favorable transporte de los fenómenos. La ampliación es más barata, y con ampliación nos podemos referir más que nada en el juego o conjunto de microreactores conectados en serie o paralelo para el mejor desarrollo de los procesos, no necesariamente con incrementar las escalas de estos microreactores. También conlleva mejoras en la producción y precisiones de control. Además, es importante reconocer que en el uso de estas investigaciones con microreactores se han demostrado nuevas vías de reacción, como pueden ser reacciones sin disolventes, control de reacciones peligrosas, de oxidación y fluoración, lo que conlleva asimismo selectividad y rendimientos mejorados, dado a la intensificación de las condiciones de operación. Esto quiere decir que reacciones que se trabajan a altas temperaturas y presiones altas también podrían llegar a ser peligrosas en reactores convencionales. No obstante, en los microreactores, estos problemas no se presentan. Ahora hablaremos sobre la metodología a seguir para la intensificación de reactores. Es importante mencionar que no es solo aplicable a reactores, pero nos enfocaremos más en ellos dado su importancia en las industrias y porque han sido los más estudiados. Es importante también mencionar que esta metodología no te dará una solución directa o concreta de la intensificación a realizar, sino busca descartar opciones que nos orillan a soluciones de sentido y considerar aquellas que son más prometedoras. Algo muy parecido a lo que serían los métodos cortos que sirven para el inicio de los métodos rigurosos. Ahora, lo primero que debemos definir es el fenómeno limitante, que puede ser definido como el fenómeno que más influye, en manera global, en el comportamiento del sistema. Los principales fenómenos presentes en los reactores serían las reacciones homogéneas y heterogéneas, las transferencias de calor y masa en las fases fluidas, la transferencia de masa entre fluidos invisibles y con paredes, y efectos externos, físico-externos que influyen en el sistema, como la gravedad, tensión superficial y campos. Tener en cuenta todos estos fenómenos para cuantificar su influencia específica en el rendimiento global de un reactor requerirá el desarrollo de modelos muy complejos y difíciles de validar o realizar de manera experimental. Esto conlleva mucho tiempo y dinero. En lugar de estos enfoques finos pero complejos, la metodología a utilizar conlleva la caracterización más simple de los fenómenos involucrados, basados en la comparación de sus tiempos característicos. Ahora hablaremos sobre la metodología a seguir para la intensificación de reactores.
Es importante mencionar que no es solo aplicable a reactores, pero nos enfocaremos más en ellos dado su importancia en las industrias y porque han sido los más estudiados. Es importante también mencionar que esta metodología no te dará una solución directa o concreta de la intensificación a realizar, sino busca descartar opciones que nos orillan a soluciones de sentido y considerar aquellas que son más prometedoras. Algo muy parecido a lo que serían los métodos cortos que sirven para el inicio de los métodos rigurosos. El principio general de este método consiste en caracterizar todos los fenómenos que intervienen en el sistema por un razón común, sus tiempos característicos, y de esta manera los fenómenos pueden compararse en la misma escala, la escala del tiempo. ¿Pero qué es el tiempo de referencia? El tiempo de referencia se escoge en relación al tipo de reactor a diseñar, y este, a diferencia de los tiempos fundamentales, es un tiempo operativo, lo que conlleva a una posible modificación de manera experimental para tener una nueva eficiencia. Aquí en la tabla se presentan algunos de los tiempos de referencia relacionados a los tiempos de reactor. Por ejemplo, para reactores discontinuos, el tiempo de referencia es el de la residencia, ya que solo se considera las entradas y salidas del tiempo en el reactor, por ejemplo, batch. Ahora hablaremos sobre la metodología a seguir para la intensificación de reactores. Es importante mencionar que no es solo aplicable a reactores, pero nos enfocaremos más en ellos dado su importancia en las industrias y porque han sido los más estudiados. Es importante también mencionar que esta metodología no te dará una solución directa o concreta de la intensificación a realizar, sino busca descartar opciones que nos orillan a soluciones de sentido y considerar aquellas que son más prometedoras. Algo muy parecido a lo que serían los métodos cortos que sirven para el inicio de los métodos rigurosos. Ahora hablemos de esos tiempos característicos fundamentales mencionados anteriormente. Lo podemos definir como el tiempo necesario para que un sistema físico-químico, gobernado por ese fenómeno, llegue al equilibrio. Y por ende, todo fenómeno físico-químico puede ser descrito por este tiempo característico. Por ejemplo, un tiempo de reacción relaciona una cantidad molar con la tasa de transformación molar y se puede simplificar como la relación de la concentración a la velocidad de reacción. Se puede desarrollar relaciones similares para el tiempo de transferencia de calor y el tiempo de transferencia de masa, donde las extensiones consideradas son el calor y la masa respectivamente. Y todos estos tiempos son características o propiedades del fenómeno y cada velocidad es independiente por cada fenómeno. En la siguiente tabla se presenta una lista no exhaustiva de expresiones de tiempos característicos correspondientes a los fenómenos más comúnmente utilizados en la intervención de los reactores químicos. Se pueden utilizar varios métodos, como un análisis dimensional ciego, muy similar al método de Buckingham utilizado para números adimensionales, para la determinación de estos. Lo que respecta a la relación entre la eficiencia del sistema y los tiempos característicos, es necesario definir su eficiencia primero. Por ejemplo, ante una reacción química cuya extensión es la masa, la eficiencia es la relación entre la masa transformada y la masa disponible para la reacción, es decir, el concepto de conversión. Pero no se preocupen, justo ahora presentaremos un ejemplo más profundo para demostrar la dependencia de la eficiencia de un fenómeno con sus propiedades intrínsecas y parámetros de funcionamiento, que bien puede ser el tiempo de referencia. Considérese un reactor de flujo pistón con una reacción aparentemente de primer orden. La cantidad de esta extensibilidad de calor o masa está relacionada linealmente con su variación con respecto al tiempo de referencia, dando como resultado estas ecuaciones diferenciales tales que la concentración del reactivo C está en mol sobre metro cúbico. Tau es un tiempo de referencia en segundos. K es la constante de primer orden, la temperatura T en Kelvin, H es el coeficiente de transferencia de calor y S la superficie de intercambio de calor, La D es la densidad y B el volumen, Cp la capacidad calorífica y Tx es la temperatura externa en kelvins.
Para estos casos de primer orden de reactores de flujo pistón, la eficiencia se puede expresar con mayor precisión como una función de la relación entre el tiempo de referencia tau y el tiempo característico del fenómeno, que en este caso conocemos como T subíndice op o tiempo operacional. Si se desarrollan las ecuaciones diferenciales de manera analítica, nos permite aislar dos tiempos característicos operativos, que son los que se presentan a la derecha. Estas relaciones de tiempos característicos, de hecho, representan una característica clásica utilizada en la ingeniería química, que es el número de unidades de transferencia NTU en los procesos de transferencia de calor. Aquí, este número se generaliza a un número de unidades de operación, que ya no solo abarca las transferencias de calor, sino que puede incluir operaciones como la transferencia de masa, de las reacciones y fenómenos físicos o sus combinaciones. A continuación, se presentan unas gráficas de NOW para órdenes de reacción de entre -1 y 2, en donde se forman curvas que dependen claramente del orden de reacción y nos permite identificar el orden del sistema más apropiado acorde a datos experimentales. El del lado izquierdo representa un reactor de flujo pistón y el del lado derecho un CSTM. A continuación, se presentan unas gráficas de NOW para órdenes de reacción de entre -1 y 2, en donde se forman curvas que dependen claramente del orden de reacción y nos permite identificar el orden del sistema más apropiado acorde a datos experimentales. El del lado izquierdo representa un reactor de flujo pistón y el del lado derecho un CSTM. Anteriormente, el rendimiento del reactor químico es el resultado de una serie de fenómenos acoplados. Dependiendo de las tasas relativas de estos fenómenos, un fenómeno puede dominar a los demás e imponer su eficiencia en el sistema. Este fenómeno predominante es el fenómeno limitante. Para identificar el fenómeno limitante, se debe distinguir los fenómenos involucrados, lo cual es posible por comparación de sus tiempos característicos. Sin embargo, antes de discutir estas diferencias y los potenciales para la identificación del proceso, se debe prestar atención al hecho de que un tiempo característico pequeño representa un fenómeno rápido. Un sistema de segunda respuesta funciona más rápido que un sistema de respuesta de un minuto. Por lo tanto, el tiempo característico más pequeño corresponde al más rápido. Los diversos fenómenos que intervienen en un reactor determinado pueden ordenarse con respecto a sus tiempos característicos, lo que permite definir la gradación de los tiempos. Esta gradación de tiempos no depende de los acoplamientos entre fenómenos, ya que depende únicamente de los valores de los tiempos característicos fundamentales. La jerarquía de los fenómenos permite aislar el fenómeno limitante, que puede ser el más rápido o el más lento, según la forma en la que se acoplen, ya sea en serie o en paralelo. Por lo tanto, el control de esta jerarquía permite controlar el rendimiento del reactor. Mientras que los acoplamientos no dependen de la escala, la graduación de los tiempos se puede ajustar, ya que los fenómenos involucrados exhiben variaciones con respecto a su dimensión característica que se esté escalando. En consecuencia, para una operación dada que involucre un conjunto de fenómenos acoplados, realizar esta operación en reactores de diferentes escalas geométricas permite modificar los tiempos característicos de estos fenómenos y cambiar la gradación de los tiempos. La consecuencia directa de eso es un cambio en la jerarquía por completo de lo que ya se había predominado y un fenómeno dominante potencialmente nuevo. Este es el principal problema y obstáculo para el escalamiento tradicional. La estructuración adecuada de los reactores aparece, por tanto, como una estrategia de intensificación relevante. Al ofrecer nuevas dimensiones de operación, los reactores microestructurados pueden utilizarse para modificar selectivamente la jerarquía y elegir el fenómeno que debe imponer su eficiencia al sistema. La jerarquía antes mencionada, el rendimiento deseado, se deben tener en cuenta las interacciones entre todos los fenómenos involucrados. En todos los casos, la eficiencia global es función de los acoplamientos entre los fenómenos fundamentales. Como resultado, el desempeño global del sistema se puede caracterizar por un tiempo característico, que es función de los tiempos de los procesos elementales que se consideran. Los acoplamientos más simples son los que son en serie y en paralelo. Para ilustrar cómo se combinan los tiempos fundamentales de los fenómenos acoplados de primer orden, se consideran dos ejemplos. El ejemplo 1 nos menciona que la conversión de un reactivo A que experimenta dos reacciones simultáneas homogéneas, hacia B y C, ilustra el caso de un acoplamiento paralelo. Para el ejemplo 2, que es el ejemplo de acoplamiento en serie,
La conversión de un reactivo D que experimenta una reacción heterogénea que requiere una transferencia de masa previa desde el fluido a granel al soporte del catalizador. Para el acoplamiento en paralelo y en serie de dos fenómenos fundamentales de tiempos característicos T1 y T2, el tiempo global de operación se puede expresar de las siguientes maneras. Se puede observar que tienen una forma muy parecida a lo que serían los campos eléctricos, igualmente de serie o en paralelo. Para las paralelas, la conversión del reactivo A evoluciona tan rápido como la reacción más rápida. En este caso, domina el fenómeno más rápido. En cambio, para los fenómenos en serie, domina el fenómeno más lento. La velocidad de conversión del reactivo D, sometido a la transferencia de masa y la reacción heterogénea, procede a la velocidad del fenómeno más lento, lo que lleva a un posible régimen de difusión o régimen químico. Ahora se presenta un ejemplo que demuestra cómo el apoyo de los microreactores en química homogénea pueden ser una mejor opción que los métodos convencionales, apoyándonos de los tiempos de referencia y la jerarquía de operaciones. Para analizar la influencia de la escala en el funcionamiento de una reacción homogénea, podemos considerar dos reacciones diferentes, dos reacciones homogéneas con un tiempo de 5 minutos y 1 segundo, suponiéndose exotérmicas. La reacción que en 5 minutos y en 5 centímetros, el tiempo de conducción es de 20 veces mayor al tiempo de reacción. Esto conlleva una transferencia de calor muy lenta y puede generar puntos calientes perjudiciales o fugas térmicas. Una solución viable podría ser el aditamento de un agitador mecánico que permite la aceleración de la transferencia de calor. En caso de una reacción más rápida, por ejemplo de 1 segundo, realizada con el mismo recipiente, la relación entre el tiempo de conducción y el tiempo de reacción es superior a 1000. Esto puede ser tan grande que es imposible reducirlo mediante una agitación mecánica, por lo que operar esta reacción en un sistema convencional puede ser bastante peligroso. Una solución sería la aplicación de los microreactores. De hecho, a dimensiones inferiores a 1 milímetro, el tiempo de conducción siempre es menor que el tiempo de reacción, tanto para las reacciones lentas como para las rápidas. Eso indica que la transferencia de calor es siempre tan rápido que permite la operación sin efectos térmicos perjudiciales. Además, dado que el tiempo de transferencia de calor considerado aquí es el tiempo de conducción, que siempre es mayor que el tiempo de transferencia de calor por convección, en estos sistemas se puede estudiar con seguridad reacciones homogéneas, incluso más rápidas. Se puede realizar un análisis similar para lo que serían los tiempos de transferencia de masa. Ahora presentaremos estrategias para la monitorización e intensificación, de dos maneras, con un cambio de jerarquía o sin un cambio de jerarquía de los fenómenos. La jerarquía tiene como objetivo reducir el volumen del sistema mientras se trabaja con el mismo caudal y el mismo nodo. Para eso, consideremos el ejemplo donde se quiere diseñar canales cilíndricos paralelos NC con un radio R y una longitud LC con un compartimiento tipo flujo pistón. El flujo total Q es uniformemente distribuido por cada canal. La jerarquía de los fenómenos se considera invariable a pesar de la reducción de las dimensiones. Por lo tanto, el tiempo de operación global T-O puede tener una dependencia de escala constante m a la dimensión r. Para mantener la eficiencia del sistema, el número de unidades de operación, el NOU, debe ser constante. La función anterior ya nos presenta la primera restricción del diseño, y como podemos ver, es la siguiente. Si se considera el volumen del reactor como proporcional al volumen de los canales, la función que expresa el volumen del reactor es el siguiente. Permite ver el potencial de la monitorización que se puede alcanzar adaptando el radio del canal. Una disminución de la dimensión R implica una disminución en el volumen del reactor tan pronto como la dependencia de escala del fenómeno limitante M lo permite. Para los fenómenos de transferencia, el potencial de miniaturización puede ser muy grande, ya que una disminución de 2 veces el radio del canal implica una disminución de 4 veces el volumen del reactor. Ahora, considerando el mismo caso, pero ahora para una miniaturización con cambios de jerarquía, se tiene una nueva dificultad. Debido a la dependencia de escala de los fenómenos considerados, una gran reducción en el volumen del reactor generalmente trae consigo un cambio de jerarquía de fenómenos. Las reglas presentadas en las tablas presentes ya no se pueden ocupar del mismo modo, ya que asumen una jerarquía fija, la cual ya no tenemos. No obstante, se puede utilizar en cada subdominio donde se mantenga esta jerarquía. Ahora hablaremos sobre los microreactores.
y el futuro que representa para los laboratorios de análisis y las industrias. Reactor microestructurado o reactor de microcanal es un dispositivo tal que tiene lugar las reacciones químicas en un confinamiento con dimensiones laterales típicas inferiores a 1 milímetro. Sus características y ventajas con respecto a los reactores convencionales son los que presentan a continuación, que se pueden resumir en que tienen fenómenos de transporte más favorables para las reacciones y debido a su pequeña dimensión son más seguros y eficientes, sobre todo en el control del proceso. Por ejemplo, aquí se menciona que debido a la alta relación superficie-volumen de los microcanales, la transferencia de calor es muy eficiente y las temperaturas de reacción en los microreactores pueden regularse mediante la eliminación o aplicación de calor de manera muy eficaz mediante placas térmicas incluso. Y se presentan otro par de ventajas. Como podemos observar, existen muchas ventajas respecto a los reactores convencionales. No obstante, es importante considerar que muchos de los fenómenos de transferencia son difíciles de diseñar y de entender en estos microcanales. Así que también el proceso de escalamiento es complejo. Así que hay que considerar estas negativas a la hora de considerarlo como una opción. Hay una configuración dada. La ecuación de diseño que relaciona el rendimiento y la geometría del reactor y las condiciones de operación se obtienen a través de un balance de masa de especies, así como un balance de energía y cantidad de movimiento para establecer los perfiles de temperatura y presión. Por ejemplo, en la siguiente ecuación, en el lado izquierdo se representa la parte del equilibrio, que se refiere a la retención de la fase del reactor, el patrón de flujo, la mezcla, y el patrón de contacto, que es la transferencia de masa entre las fases. Ya del lado derecho podemos ver los términos sobre la generación. Lo explica la cinética de la reacción, expresión de la velocidad. Ahora rápidamente presentamos los tipos y configuraciones de micromezclado más usuales. El mezclador SZ crea vórtices que promueven la mezcla radial, ya que la transferencia del momento hacia la pared exterior después de cada curva provoca la rotación del fluido transversal al flujo de granel. La dirección de rotación de estos flujos secundarios se intercambia con la dirección alterna de la curvatura del canal, lo que mejora aún mejor la mezcla. El mezclador TG genera zonas de recirculación con flujo que sale de una unidad a contracorriente a través del canal de transferencia. Finalmente, el mezclador WL concentra el flujo multifásico en un obstáculo que rompe la fase dispersa y desincroniza los fragmentos. Ahora presentamos los criterios de escalamiento para microreactores. El método más común en el escalado de microreactores. Se colocan varios canales o reactores en paralelo para que las reacciones se puedan realizar en condiciones idénticas a las escalas de banco. Este método tiene la ventaja de conservar las características hidrodinámicas y de transferencia, pero requiere una distribución y control de flujos de fluidos muy complejo. Ahora presentamos los criterios de escalamiento para microreactores. Utiliza varios reactores o canales en serie, manteniendo un reactivo a un caudal alto y agregando el segundo paso a paso en serie. Los estudios sobre esta numeración son limitados, aunque el concepto se implementa más o menos en la práctica. Con esta técnica se debe tener en cuidado para garantizar canales más largos en los segmentos de agua más bajos. Esto conlleva mejores tiempos de resistencia constantes cuando aumentan las tasas de flujo. Esta estrategia se beneficia al eludir la necesidad de distribuidores de fluidos, lo que ayuda a los investigadores a lograr el control de flujos requeridos y reducir los costos operativos. Ahora presentamos los criterios de escalamiento para microreactores. Tenemos el escalonado horizontal, mediante la ampliación selectiva de las dimensiones. El tamaño del canal se puede aumentar a una escala adecuadamente grande para lograr el rendimiento deseado. Sin embargo, es fundamental conservar las ventajas de una mezcla rápida, así como una excelente transferencia de calor a escala. Además, esta estrategia puede disminuir la propensión a obstrucciones. Para finalizar, mostraremos la aplicación de un microproceso a nivel laboratorio que tiene impacto, y se espera que tenga mayor impacto, en las industrias. Aquí tenemos un sistema modular de microreacción MMRS de Elfer Microtechnik. Es un ejemplo de un sistema de microreactor continuo controlado por computadora. Ese es el enfoque de las industrias 4.0 para la síntesis a escala de laboratorio. Consiste en operaciones unitarias miniaturizadas, como ejemplo reactores, mezcladores, intercambiadores de calor, así como dispositivos de regulación y alivio de presión y sensores de temperatura.
este microreactor se le puede agregar otros efectos como análisis de rayos UV, entre otros. Aquí están nuestras referencias y muchas gracias por su atención.